Buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren bien, que hayan podido disfrutar vacaciones, ¿verdad? Hayan cuidado mucho. Vamos a continuar entonces con el tema de circuitos. La vez pasada, antes de salir a vacaciones, yo les había subido un video donde les explicaba, eh, ¿verdad? A grandes rasgos, cómo es el tema de circuitos con resistencias. Hay resistencias que están conectadas en serie y resistencias en paralelo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que involucra una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Vamos a resolver este circuito que tiene 5 resistencias, 5 resistores realmente, la palabra correcta, y una batería de 25 volts conectada acá. Recuerden que las baterías se caracterizan porque tienen siempre un terminal positivo y un terminal negativo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la corriente que pasa a través de cada resistencia, cada resistor? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a indicar en este diagrama cómo vamos a llamar las corrientes y los potenciales de cada resistor. Entonces, la resistencia 1 tiene una corriente que vamos a llamar la corriente I1, ¿verdad? La letra I era para indicar corriente. La resistencia 2 va a tener una corriente que vamos a llamar la corriente I2. Vamos a tener una corriente I3, una corriente aquí I4 y una corriente, vamos a llamar esta la corriente I5. No tiene ninguna importancia, ¿verdad? La dirección de las corrientes. Eso es arbitrario, ¿verdad? Después ustedes lo revisan. Pero bueno, es importante siempre en un principio ver cuáles son los elementos del circuito que están conectados en serie, cuáles en paralelo y cuáles no están conectados ni en serie ni en paralelo, ¿verdad? Por ejemplo, vean lo siguiente. Recuerden que cuando uno hace un análisis de un circuito como este, siempre es buena idea identificar los nodos, ¿verdad? Ahora, el concepto de un nodo en un circuito no es tan obvio como puede parecer, ¿verdad? Un nodo en un circuito eléctrico es toda esa región en un cable que no tiene ningún elemento que no sea cable, ¿verdad? Por ejemplo, en este circuito, yo podría decir que todo esto que se encuentra acá es un nodo, ¿verdad? Todo esto que está aquí es un nodo. Este pedacito es un nodo porque está entre esta resistencia y esta batería. Después, esto que está acá sería, esto que está acá sería otro nodo. Y esto que está acá es un nodo, ¿verdad? Yo incluso le puedo poner un nombre a los nodos. El nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. ¿Ok? Entonces, rápidamente vamos a ver cuáles de estos elementos están en serie y cuáles están en paralelo. Lo primero es los que están en serie. Los elementos que están conectados en serie son aquellos que comparten la misma corriente eléctrica, ¿verdad? O sea, son los elementos que la corriente pasa a través de uno y luego sigue al siguiente elemento. Entonces vean, por ejemplo, que la corriente que está en el resistor R5, ¿verdad? Fluye directamente al resistor R4, ¿verdad? La corriente no se divide, no se separa en ningún punto, entonces podemos decir que son elementos que están en serie, ¿verdad? Pero luego después de la resistencia R4, la corriente sigue, ¿verdad? Y luego se separa en 3 pedazos. Entonces ya R1, R2 y R3 no están en serie con R4, ¿verdad? Entonces vamos a decir que R4 y R5 están en serie. Después, los elementos que están en paralelo realmente son aquellos que están conectados al mismo par
de nodos. Por ejemplo, vean acá, R3 y R2 están en paralelo porque tanto R3 como R2 se encuentran conectados a los nodos N1 y N3, ¿verdad? A primera vista podría parecer que R1 también está conectado en paralelo, pero no es así, porque R1 se encuentra entre el nodo N1 y N2, ¿verdad? Pero R2 y R3 no, están entre N1 y N3, ¿verdad? Podríamos decir que por culpa, digamos, de la batería es que R1 no está en paralelo con R2 y R3. Entonces, R1, perdón, R2 y R3 están en paralelo. ¿Okay? Nosotros tenemos nuestras fórmulas para calcular entonces las resistencias equivalentes en serie y en paralelo. Cuando están conectadas en serie, simplemente se hace una suma directa de las resistencias, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el R equivalente entre 4 y 5 como R45, ¿verdad? R45 va a ser entonces la suma de R4 y R5 en paralelo. Simplemente sumamos R4 más R5. Entonces estos son 5 ohms más 20 ohms, 25 ohms, ¿verdad? Pero recuerden que la suma para resistencias en paralelo era diferente, era un poquito más complicada. Entonces, R2 y R3 están en paralelo. La fórmula para calcular la suma en paralelo era 1 entre R2, 3 es igual a 1 entre R2 más 1 entre R3. O sea, 1 entre 10 ohms más 1 entre 5 ohms. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque vean que sumar 1 entre 10 más 1 entre 5 no es 1 entre 15, ¿verdad? Más complicado que eso. 1 entre 10 más 1 entre 5 son 3 décimos. 3 entre 10 ohms, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que R23 es 10 tercios de ohm, o bien aproximadamente 3,33 ohm. Entonces, lo que hacemos después es que hacemos un nuevo dibujo de este circuito, pero en lugar de dibujar R2 y R3, vamos a dibujar un único resistor R23, que es el equivalente. Y en vez de dibujar R4 y R5, vamos a dibujar un único resistor R45, que es el equivalente. Entonces vamos a la siguiente pizarra, ¿verdad? Vamos a dibujar el resistor, el circuito. Entonces, R1 no desaparece, ¿verdad? Tampoco la batería. R1 no desaparece, tampoco la batería de 25 volts. Después, en vez de R2 y R3, vamos a dibujar un único resistor equivalente, R23. Y en vez de dibujar R4 y R5, dibujaremos un único resistor equivalente R45. Ahora, esto yo lo puedo hacer simplemente de esta forma. Yo puedo dibujar una cajita, ¿verdad? Aquí, y dibujo R45. Y repito los pasos que hemos hecho antes. Entonces, hay que ver cuáles están en serie, cuáles están en paralelo. Y para eso es buena idea entonces volver a dibujar los nodos. Entonces, ahora los nodos cambiaron, ¿verdad? Porque hemos reducido el número de resistencias. Esto que está aquí entonces sería un nodo. Este sería, este puntito es otro nodo porque está entre la batería y la resistencia R1. Y esto que está acá es entonces otro nodo. Entonces vean que
el criterio que hemos escogido, ¿verdad? Para distinguir resistencias en paralelo y en serie nos dice que en este caso R23 y R45 están en paralelo porque están entre estos dos nodos. R1 no está en paralelo porque está entre este nodo y este pequeñito, ¿verdad? Entonces no está en paralelo. Entonces hay que sumarlos. Vamos a calcular la resistencia R, 2, 3, 4, 5, que sería 1 entre R23 más 1 entre R4, 5, ¿verdad? R23 era 3,33, ¿verdad? Entonces era 1 entre 3,33 ohms y R45 era 25 ohms, ¿verdad? Y esto es, vean, esto, bueno, esto da un número, este, da un número complicado de escribir. O sea, esto da 0,34, ¿verdad? Pero sería 0,34 ohms a la menos 1, ¿verdad? Entonces, el inverso es R2345. 0,34 ohms a la menos 1 a la menos 1. Es aproximadamente 2,94 ohms. ¿Sí? Traten después de repetir este cálculo para que ustedes vean cómo es que se hace, ¿verdad? Para sumar los sistemas en serie y en paralelo. Entonces, ahora tenemos que avanzar un paso más, ¿verdad? Y calcular, hacer un dibujo nuevo, pero en lugar de dibujar R23 y R45, vamos a dibujar un único resistor R2345. Entonces, R1, todavía está. La batería de 25 volts, aquí está. Pero ahora dibujamos únicamente R2, 3, 4, 5. En este caso ya no hace falta dibujar los nodos porque ustedes pueden ver que aquí la corriente eléctrica, ¿verdad? Puede fluir directamente desde una resistencia a la otra. Entonces, R1 y R2, 3, 4, 5 están conectados en serie. Entonces, al final, el resistor equivalente 1, 2, 3, 4, 5 se calcula mediante la fórmula de resistencias en serie, que sería entonces R1 más R2, 3, 4, 5, ¿verdad? R1 eran, aquí está, 10 ohms, y R2, 3, 4, 5 son 2,94 ohms, entonces esto es 10 ohms más 2,94 ohms, 12,94 ohms. Y finalmente entonces nos queda un circuito que tiene solamente una batería y una resistencia, ¿verdad? Que esto es lo más sencillo que puede haber. Una batería de 25 volts y una resistencia 1, 2, 3, 4, 5 de 12,94 ohms. Entonces, cuando llegamos al caso más reducido para el circuito que tiene nada más una batería y una resistencia, nosotros podemos ahora sí calcular la corriente. La corriente eléctrica que pasa a través de este circuito va a ser la corriente I1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Como para asociarla a esta resistencia. Y la calculamos utilizando la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm nos permitía calcular la diferencia de potencial si sabíamos la corriente y la resistencia. O bien nos permite calcular la corriente si sabemos el potencial y la resistencia. Entonces, I 1, 2, 3, 4, 5 sería el potencial dividido entre R 1, 2, 3, 4, 5. O sea,
25 volts entre 12,94 ohms. Da 1,93 amperes aproximadamente. Ahora, para calcular la corriente y el potencial de cada resistor tenemos que irnos un paso para atrás. Entonces, vamos a descomponer R1, 2, 3, 4, 5 de vuelta en R1 y en R2, 3, 4, 5. Cuando los resistores están conectados en serie, comparten la misma corriente eléctrica, ¿verdad? Porque pasa directamente de uno para el otro. Entonces, aquí decimos que I1 es igual a I2, 3, 4, 5. Y las corrientes son a su vez iguales a la corriente que pasa por el resistor equivalente. Entonces sería igual a I1, 2, 3, 4, 5, que eran, ¿verdad? 1,93 amperes. Muy bien. Ahora, vamos a calcular cuál es la diferencia de potencial en cada uno de estos resistores. Entonces, para eso yo voy a hacer uso del concepto de V1 y de V2, 3, 4, 5. V1 y V2, 3, 4, 5 los voy a calcular utilizando la ley de Ohm. V1 sería I1 por R1, o sea, sería 1,93 amperes por 10 ohms, o sea, 19,3 volts. V2 sería la corriente I, 2, 3, 4, 5 por R, 2, 3, 4, 5. O sea, 1,93 amperes por 12,94 ohms. $24,97 volts. Entonces ya calculamos la corriente y el potencial para la resistencia 1. Vamos a devolvernos antes, y al paso que teníamos antes, donde descomponemos R234 en R23 y R45, ¿verdad? Vean que R23 y R45 están conectados en paralelo. Cuando están en paralelo no comparten la misma corriente, pero, esto es muy importante, comparten la misma diferencia de potencial. Entonces, eso quiere decir que V23, bueno, V23 sería el potencial de este, ¿verdad? Y V45 el potencial de este. Entonces, V23 es igual a V45 y a su vez son iguales a la diferencia de potencial de la resistencia equivalente. O sea, son iguales a V2345, que eran 24, V2345, que eran 24,97 volts. Vamos a calcular ahora las corrientes de cada resistencia, ¿verdad? Y 23 sería V23 entre R23. O sea, serían 24,97 volts divididos entre R23, o sea, divididos entre 3,33 ohms. Da casi 7,5 amperes. Mientras que I45 sería entonces V45 entre R45, o sea, serían 24,97 volts entre 25 ohms. Casi uno, ¿verdad? 0,99, bueno, 9 amperes, prácticamente un ampere. Finalmente, calculamos la corriente que debería tener la resistencia 2, la 3, la 4 y la 5. Para ello nos devolvemos un paso hacia atrás, ¿verdad? Entonces vean,
R23 se separa en dos resistencias, R2 y R3, que están en paralelo. R45 se separa en R4 y en R5, pero R4 y R5 están en serie, ¿verdad? Entonces, las reglas para cada una de las disociaciones puede ser diferente, ¿verdad? Por ejemplo, R4 y R5, al estar conectadas en serie, ¿verdad? Comparten la misma corriente, mientras que V2 y V3, al estar conectados en paralelo, comparten el mismo potencial. Vamos a mover esto para trabajar acá. Ok, entonces, sabemos que R4 y R5 están en serie. Eso quiere decir que I4 es igual a I5 y es igual a I45. ¿Verdad? I45 era prácticamente 1 ampere, ¿verdad? Entonces, eso nos sirve para calcular los potenciales. V4 es I4 por R4. I4 es 1 ampere, R4 son 5 ohms, entonces 1 por 4 son 5, ¿verdad? 5 volts. Mientras que V5 es I5 por R5. I5 es 1 ampere, R5 son 20 ohms, entonces esto da 20 volts. Luego, R2 y R3 están conectados en paralelo, comparten el mismo potencial. Pues eso quiere decir que V2 es igual a V3 es igual a V23. V23 era igual casi a 25 volts, ¿verdad? 24,97. Pongámosle 25 volts para redondear, para que sea más fácil. Entonces son 25 volts. Entonces, calculamos I2 como V2 entre R2, 25 dividido entre 10. Entonces esto da 2,5 amperes. I3 sería V3 entre R3, 25 dividido entre 5, da 5 amperes. Entonces ya al hacer esto hemos completado el problema y hemos calculado todas las corrientes y los potenciales necesarios. ¿Okay? Muy bien.